Hola, muy bienvenidos a una nueva semana política en El Mostrador. Tenemos un muy buen invitado de la casa, Marco Moreno, muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están Marcela, Federico? Buenos días. Muy buenos días, gran Hola, analista político. Y Marcela Jiménez, por supuesto, nuestra editora política MAE, muy buenos días. buenos días. Bueno, hoy es una semana donde está cruzada por muchas variables, pero a lo menos dos. Se acaba de perder por una cuestión previa la acusación constitucional contra el exministro Mañalich, y lo que genera mucho movimiento en la oposición y recriminaciones mutuas. En fin, entonces hay que poner el foco políticamente en la oposición, también cómo queda el gobierno con esto, ¿no? Logra salvar a una de sus últimas figuras piñeristas puras, ¿no? También estamos a pocos días de la conmemoración del primer año del 18 de octubre, del denominado estallido social, cuando comienza el estallido social un 18 de octubre, lo que tiene mucho significado para toda la sociedad y políticamente, hay que decir, gobierno y oposición. Marco Moreno, ¿cuál de los dos temas te interesa tocar o hacemos un popurrí entre ambos y otros temas más? Yo creo que los dos, Federico, Marcela, se relacionan, ¿no? De alguna manera. Creo que lo de la acusación constitucional ayer muestra las fracturas profundas que hay en la oposición, ¿no? La falta de entendimiento, de acuerdo, se expresó justamente en lo que vimos ayer, especialmente en el caso de las abstenciones. A mí me llamaron mucho la atención las abstenciones porque son un indicativo de que ahí lo que se buscaba, ¿no es cierto?, era o formaba parte de una estrategia política, ¿no? Los que se abstuvieron lo hicieron por una razón, más allá de que los argumentos se tenían en cuenta y por lo tanto lo que se buscaba, ¿no es cierto?, era un objetivo político. Pero yo diría, Federico, que no es tan importante, fíjate lo que ocurrió ayer en la sede legislativa. En realidad a la gente poco le importa lo que está ocurriendo en el Congreso, ¿no? Porque la gente sabe que los políticos, la clase política está preocupada de los problemas de la política y se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Por lo tanto, poco importaba lo que ocurre en el Congreso. Lo que realmente, en mi opinión, importa es lo que va a ocurrir en la sede judicial, ¿no? Es decir, lo que va a ocurrir con cómo sigue tramitándose el procedimiento que lleva adelante la Fiscalía en contra del exministro Mañalich por el tema del ocultamiento de información. Creo que a eso el gobierno le tiene mucho más miedo que a lo que ocurrió o lo que podría haber ocurrido con Mañalich. Supongamos que lo acusan constitucionalmente y que ha inhabilitado por 5 años para ejercer cargos públicos. Pero en realidad al gobierno no le importaba eso, le daba lo mismo, ya el costo era un costo hundido. Lo que le importa de verdad es lo que pueda pasar con la lista judicial, una que tú conoces muy bien por ser abogado, ¿no? La Fiscalía está en un proceso que sabemos lo está llevando adelante con mucha curiosidad. Estamos esperando la resolución de la Corte Suprema para el tema de la liberación o la entrega de los famosos correos y los intercambios entre mails entre el exministro Mañalich y sus asesores, ¿no es cierto? También estarían involucrados funcionarios de gobierno. Por lo tanto, creo yo que el gran temor del gobierno está ahí, en lo que pueda pasar en la lista judicial, en lo que pueda avanzar la Fiscalía, ¿no? Porque ahí sí que sería un problema muy complejo, parecido a lo que pasó con el caso Catrillanca, cuando la justicia estableció la verdad judicial respecto del caso Catrillanca y por lo tanto, ¿no es cierto?, generó una profunda crisis. Creo que aquí tenemos que estar atentos a lo que esté ocurriendo con eso, porque insisto, el espectáculo de ayer fue el espectáculo de los políticos que a la gente no les interesa y le da lo mismo porque sabía lo que podía ocurrir. Otra cosa, insisto, en lo que pueda pasar en la dimensión judicial. Mae. Comparto casi en un 99% lo que dijo Marcos, con una salvedad. Yo creo que sí importa lo que pasó ayer en la Cámara, y a la gente sí le importa. No le importan las peleas en la oposición, no les importan las agendas de la oposición, no les importan los discursos que se hicieron en la Cámara. Lo que sí les importa es que es un problema que se arrastra hace mucho tiempo en este país, y es que nadie asume la responsabilidad política de sus actos y sus decisiones y sus gestiones. Esa suerte como de impunidad política que hay, donde
un ministro y un gobierno administra y gestiona mal una pandemia con una serie de consecuencias y no sucede nada, ni en el ámbito político, bueno, el flanco judicial está abierto. Entonces, en ese sentido, sí importa. Yo estoy de acuerdo con que no importa en la rencilla chica, o sea, a la gente no le importa que el diputado del Partido Socialista, Jaime Toá, se haya abstenido, porque lo que dicen en el Congreso que tiene un hijo trabajando en la Junaed y no quería que perdiera la pega. O no les importa que Gabriel Silver se haya abstenido porque es amigo de Gabriel Saliasnik. Entonces, y Saliasnik lo defendió a él y a Loreto Carvajal cuando tuvieron el problema del cordón sanitario para el 18 en la 7ª región y les iban a pasar una multa. Entonces, esos detalles no les importa la señal, esta sensación de que aquí nadie nunca asume una responsabilidad, que es lo que pasa con el tema de Rosas, tiran a un cabro de un puente y el general director sigue en su puesto, o lo que pasó con Hermes Soto, durante que fue el estallido, toda la violencia que hubo, toda la represión que hubo, todos los heridos, los muertos, la gente con daño ocular, y se demoraron varios meses en que Hermes Soto saliera de su cargo, cuando debió haber sido inmediato, o lo que pasó con el caso Catrillanca. Entonces, ahí hay un tema que va, con eso lo uno con lo del 18 de octubre, o sea, vamos a cumplir un año de este estallido, y esa sensación de que la élite no asume responsabilidades y que se protege a sí misma sigue siendo exactamente la misma. Y es exactamente la misma el que del día antes del estallido, que no tenemos oposición, no hay una oposición, es una oposición inexistente, sin peso, sin capacidad de unirse, fueron incapaces de hacer ni siquiera un comando propio para una franja para la prueba. Entonces, hasta en lo más básico, les incapacidad. Entonces, en ese sentido, el escenario a un año del estallido es como que la élite y la clase política en general no aprendió absolutamente nada. Es un muy buen punto ese, Marco. Sigamos disectando esos temas, es decir, ¿cómo ves tú a la oposición a un año del estallido social, más armada, más de pie, o no? ¿Cómo ves al gobierno que hace un año estuvo, oye, en riesgo su continuidad incluso? ¿Cómo lo ves hoy día, a un año? Y todo esto aporta de iniciarse un proceso constituyente que es justamente consecuencia del estallido social y toda esa rebeldía que se generó como por mil motivos, pero entre otras como reclamo y rechazo frente a las desigualdades, a la sordera de la élite y todo lo que se ha conversado. Marco. Sí, de lo que da cuenta eso es que efectivamente la energía, digo yo que no está instalada en lo que ocurre en el Congreso, sino que la energía está instalada en lo que puede pasar el 18 de octubre, en 4 días más, cuando se cumpla un año del estallido social, ¿no es cierto?, que dio inicio al estallido social. Se puede la energía también expresar en lo que ocurra respecto de la participación en el plebiscito que vamos a tener en pocos días más. También quiero decir que, si bien es cierto, lo que ocurre con la élite puede ser importante para nosotros, que nos dedicamos a analizar lo que ocurre con la política, para el común de las personas, efectivamente, la constatación que existe es que la élite política, la élite del poder, está preocupada de los problemas de la política, no de los problemas de la gente, ¿no? Y esos problemas de la gente no han sido resueltos. Lo que genera inestabilidad en el país no es tanto, ¿no es cierto?, una inestabilidad general, sino que una inestabilidad por no hacer los cambios que se deberían haber realizado. Fíjate que tuvimos 7 meses, ¿no?, o 6 meses de cuarentena, la pandemia desde marzo, ¿no es cierto?, hasta agosto, en donde no se avanzó en nada respecto de lo que era la agenda que había instalado el 18, que había instalado producto del estallido social y el 18 de octubre. En eso, ni el Congreso ni el gobierno
están en una suerte de parálisis, ¿no?, respecto de esta agenda, porque no hubo avances en torno a ello. Alguien puede decir, sí, pero es que el tema era la pandemia, cómo enfrentábamos socialmente, ¿no es cierto?, la situación económica. Claro, pero tiene que ver con esos temas, pero esos temas eran parte de una burbuja en que entramos en marzo, y que estamos saliendo ahora, ¿no? Y efectivamente, entonces, eso te muestra que la energía, digo yo, no parece estar siendo adecuadamente canalizada, y es probable que el domingo, ¿no es cierto?, ya hemos visto algunos incidentes, más o menos, podamos tener, ¿no es cierto?, algunas situaciones complejas que tienen o que pueden tener efectos sobre el plebiscito, ¿no? Yo creo que lo más complejo es lo que pueda generar respecto del plebiscito y de las condiciones que se van a llevar adelante el plebiscito. Recordemos que este plebiscito es con voto voluntario, recordemos que se despejó un poco la variable sanitaria, porque no tenemos tanto miedo, digo yo, porque los números, ¿no es cierto?, indican que lo que pasó después del 18 no ha tenido un impacto importante en el aumento de casos, por lo tanto podemos estar tranquilos desde el punto de vista sanitario para ir a votar con total tranquilidad el próximo 25 de octubre. Pero no sabemos lo que puede pasar con la variable política que se genere, ¿no es cierto?, como consecuencia de acciones de violencia que pueden instalarse en estos días. Recordemos que el ministro del Interior, yo digo, en una especie de lógica de cuanto peor mejor, ¿no?, de agudizar las contradicciones, se despachó, ¿no es cierto?, el fin de semana, entre sábado y domingo se recetó entrevistas en los medios, ¿no es cierto?, en donde insistía en este punto, insistía en el punto de los violentistas, insistía en el punto, ¿no es cierto?, de la situación de desorden social que afectaba a la gobernabilidad, por lo tanto, eso generando un clima de opinión, porque aquí lo que importa son los climas, ¿no es cierto?, y cómo los climas influyen sobre las personas, que de alguna manera podría esperarse por parte de algunos sectores del rechazo que pudiese modificar o cambiar la correlación de fuerza respecto del resultado, que según los estudios de opinión conocemos, que estarían mayoritariamente a favor del apruebo. Por lo tanto, creo que los climas de opinión que se instalen en los próximos 11 días, ¿no?, van a ser muy importantes respecto de lo que pueda pasar con el plebiscito, y allí lo que ocurra con el año del 18 de octubre va a ser central en esa perspectiva. Bueno, aquí siguiendo la línea de Marco, aquí lo que se desprende es que durante mucho tiempo, durante este año, conversamos de que el gobierno se había farreado la oportunidad de conducir un proceso histórico en el país y de liderar, como lo hizo Mandela, como sucedió en Colombia, de liderar un referéndum sumamente trascendental para la historia del país que podría cambiarle la cara a la sociedad chilena. Pero también hay que ser justos y que a la luz de los hechos y de lo que ha pasado en todo este año, también hay que decir que la oposición también se lo farreó, efectivamente, porque al final la oposición fue incapaz de ponerse al frente de lo que fue este estallido social, de las demandas ciudadanas, de liderar este proceso, de convocar. La gente que va a ir a votar no va a ir porque los partidos, por la franja que están haciendo los distintos partidos políticos, la gente va a ir porque le importa, porque tiene una convicción, porque quiere que se plasmen ciertos cambios. El problema de esto va a ser que al no conducir este proceso, está en riesgo lo que hemos hablado en el mostrador varias veces, que es el riesgo de la gran farra histórica. O sea, el proceso, todo este proceso constituyente parte en el domingo 25, pero parte ahí. Viene la parte clave, que es la elección en abril de los constituyentes, de los integrantes de la Convención Constitucional. Y esa convención tiene 2/3 de quórum para poder aprobar los contenidos de la nueva Constitución. Entonces, si no hay una fuerza de la centroizquierda y la izquierda, y los independientes, de la oposición en general, para cambiar una Constitución de la cual de príncipe a paje en todo este mundo transversalmente han criticado desde siempre, estamos con el riesgo de que todo este proceso puede que termine quedando, como algunos llaman, en nada, porque podríamos terminar quizás con una constitución igual o más conservadora que la que tenemos, y más encima legitimada por un proceso constituyente. Ahí se viene el concepto de la gran farra histórica, de no entender el pulso. Entonces, es bien penoso darse cuenta que efectivamente a días del primer aniversario estamos viendo los mismos discursos y los mismos errores que se vieron hace un año atrás. O sea, esta dicotomía democracia-violencia,
que pone el subsecretario del Interior, este discurso, como decía Marcos, del ministro del Interior, Víctor Pérez, que habla de que la izquierda quiere tener a la gente en la pobreza para poder manipularla. El error, la desafortunada frase de Guillermo Tellier, como justificando, el contexto de su frase no era así, pero la dijo, igual la dijo, y con eso bandejeó a la moneda y a la derecha toda la posibilidad de impugnar, de acusar a la izquierda, de avalar la violencia y de instalar este eje, de poner en el mismo saco lo que es la manifestación social con los actos de violencia, que es lo que se ha tratado todo el tiempo de separar. Entonces, aquí hay una serie de elementos que van a ser la ironía absoluta de que quizás al primer aniversario del estallido social quien más puede rentabilizar es la moneda. Sí, yo agregaría lo que decía... Oye, gran paradoja. Marco Moreno. Sí, no, agregaría lo que decía Marcela, que efectivamente lo que estamos observando es que a la oposición le ha resultado más fácil administrar el desencanto que gestionar el poder, ¿no? El poder de ser oposición, o sea, la capacidad de generar entendimiento, de procurar acuerdos, de buscar, ¿no es cierto?, salidas que permitan romper con la situación que tenemos hoy día de bloqueo, ¿no?, entre gobierno y oposición, y por lo tanto siempre es más fácil administrar el descontento, el desencanto, que jugar un rol, ¿no es cierto?, que se les da a las oposiciones en los sistemas políticos. Las oposiciones tienen un rol en los sistemas políticos, ocupan un rol muy fundamental, no solo controlar y fiscalizar los actos del gobierno, ¿no?, sino que también posibilitar, construir, llevar adelante entendimientos. Pero hoy día lo que tenemos es una situación, ¿no es cierto?, de estancamiento en el sistema político, en donde no se avanza absolutamente en nada. Y creo que allí la oposición, ¿no es cierto?, lo vimos en la votación del día de ayer, lo vimos en la incapacidad, como decía Marcela, de siquiera llegar a un acuerdo interno para realizar primarias, para elegir candidatos a alcaldes, concejales y gobernadores, ¿no es cierto?, muestra que está girando demasiado la oposición solamente al tema del descontento, solamente al tema de, podríamos decir, la incapacidad, la intransigencia para llegar a entendimientos. Creo que eso no le ha hecho bien y por eso que tenemos una oposición que desluce permanentemente, que no muestra habilidades, que no muestra liderazgos. A mí me llama mucho la atención la orfandad de liderazgos que tenemos hoy día en la oposición, liderazgos claros, digamos, que puedan conducir la energía que también está en la oposición. Y creo que eso da cuenta, como decía Marcela, de este año en que se han farreado, ¿no es cierto?, la posibilidad de haber hecho algo distinto. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, te insisto, creo yo que les resulta más fácil administrar el desencanto que gestionar el poder, ¿no? Ha habido incapacidad para gestionar el poder de la oposición, para poder construir, para poder hacer política. La política esencialmente es una fuerza transformadora que lo que busca es cambiar lo actualmente existente, pero hemos visto poco en la oposición de esa fuerza transformadora. La oposición se ha negado, ¿no es cierto?, a jugar el rol, ¿no es cierto?, de ser una fuerza transformadora, de aportar a transformar la política, y eso es porque ha girado demasiado respecto solamente de su cuenta corriente del desencanto de los ciudadanos y poco, ¿no es cierto?, a poder construir entendimientos y acuerdos que permitan ser alternativa de gobierno, porque aquí lo que está hoy día, a un año de las elecciones, ¿no es cierto?, de alcaldes, concejales y gobernadores, está, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la oposición sea capaz de ser alternativa. Y esa alternativa hoy día, ¿no es cierto?, en octubre, no la estamos viendo como tal alternativa de gobierno, claramente. Quería agregar un par de... Sí, Mae, tú agregas y con eso cerramos. Perfecto. Quería agregar un par de antecedentes para complementar lo que está diciendo Marco y explicar por qué sucede lo que dice Marco. Y quería poner el ejemplo de las acusaciones constitucionales. Lo que decían anoche y se lamentaban en la oposición, por ejemplo, es que por un lado hay un sector de la ADC que no le quiere dar el punto al Frente Amplio de haber liderado esta acusación y por eso se han caído, no esta, sino que varias de las que ha impulsado el Frente Amplio. Por otro lado, en la oposición decían que el Frente Amplio lanza y tira esta seguidilla de acusaciones porque busca capitalizar ellos como los que acogen el descontento social y son ellos los que buscan responsabilizar al gobierno
y hacer de contraparte del gobierno, pero sabiendo que van a fracasar, pero ese fracaso es un triunfo para ellos porque les permite marcar la diferencia con el resto de la oposición y diferenciarse del resto de la oposición y acusar de amarillos al resto de la oposición. Ellos lo intentaron y el resto de la oposición no los acompañó, o sectores de la oposición no lo acompañaron. Ellos tratan, pero no los dejan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede eso? Y ahí hay un tercer elemento que es muy importante y que tiene que ver con una mala calidad de dirigentes políticos en la oposición. Muchas veces la centroizquierda y la izquierda se caracterizó por años por tener muy buenos dirigentes políticos. Cuando me refiero a eso, me refiero a gente con profundidad política, con visión de Estado, con visión colectiva, con habilidad de estrategia política, y no cortoplacista, no mirando una agenda reducida o la identidad propia del partido, o la agenda a corto plazo personal, o los negocios particulares de la política. Ese conjunto de elementos lleva y se produce porque, como decía Marco, no hay un proyecto común, no hay un liderazgo que aglutine y no hay un proyecto común. Y al no haberlo, se produce este desbande, que es lo que hemos visto lamentablemente, reiterativamente todo este tiempo. Muchas gracias, Marcela Jiménez. Gracias, Marco Moreno, por una nueva semana política. Nos vemos la próxima semana y estaremos atentos. ¿Qué pasa este domingo 25 de octubre, por supuesto? Perdón, 18 de octubre. Ya el 25 viene después. Tenemos una agenda muy copada de domingos. Nos vemos. Así que tengan muy buen día y buena semana. Chao. Chao, cuídense.